El sol pegaba con furia en el árido suelo de aquella tarde de martes, cuando Cipriano, con apenas 5 primaveras cumplidas, presenció algo que cambiaría su destino para siempre. El chiquillo andaba rebuscando entre latas a la vera del camino polvoriento, como hacía a diario desde que quedó huérfano, cuando escuchó unos alaridos que rasgaron el aire enrarecido de la planicie. 3 tipos corpulentos estaban propinando una paliza a un anciano que había caído en medio del polvo, golpeándolo sin la menor compasión. El corazón del pequeño Cipriano latió a 1000 por hora. Sus delgadas piernas temblaron como varas de mimbre, pero en lugar de huir despavorido como haría cualquier crío, el niño hizo algo que ni él mismo entendió de dónde le surgió el valor. Agarró un trozo de madera que yacía tirado cerca, comenzó a vociferar como alma que lleva el diablo y a golpear el suelo haciendo un estruendo infernal. Los hombres, sorprendidos por el alboroto, creyeron que llegaba gente y se esfumaron rápidamente, levantando una nube de polvo rojizo en su huida. El viejo quedó tendido allí, todo magullado, con el rostro hinchado y sangrando. Cipriano se acercó cautelosamente, con esa timidez propia de un niño que ya ha visto demasiadas cosas en la vida. El hombre, que debía rondar los 60 y tantos años, miró al niño con unos ojos azulinos inundados de dolor y gratitud mezclados. «Caray, jovencito, me has salvado la vida», dijo con la voz ronca, escupiendo sangre entre las palabras. El niño ayudó al anciano a sentarse, utilizando toda la fuerza que un cuerpecito frágil de 5 años podía reunir. Sus manitas quedaron manchadas de sangre y tierra. Fue entonces cuando el hacendado, a quien todos en la comarca llamaban Don Albino, le hizo una propuesta que lo cambiaría todo. «Ven a trabajar a mi rancho, muchacho. Eres pequeño, pero tienes un corazón enorme. Necesito gente valiente cerca de mí». Cipriano no se lo pensó 2 veces. No tenía a dónde ir, dormía bajo un puente y comía lo que encontraba en la basura. Siguió al anciano hasta el rancho, que quedaba a unos 5 kilómetros de allí, caminando despacio porque don Albino estaba muy lastimado y apenas podía andar. La propiedad era extensa, repleta de sembradíos de maíz y frijol, con una casona vieja en medio que parecía tener más de un siglo. Las paredes estaban desconchadas, el tejado tenía tejas faltantes, pero para el niño parecía un castillo. Durante los primeros días, Cipriano solo observaba todo en silencio, con esos ojillos vivaces que no perdían detalle. Don Albino era algo peculiar. Vivía solo en esa casona. Solo tenía 2 peones que venían de día y se marchaban antes del anochecer. Al anciano no le gustaba que nadie se quedara después de que se ocultara el sol. El niño dormía en un cuartito del fondo, en una camita de paja que para él era el mayor lujo del mundo después de tanto tiempo en la calle. Las 3 cosas que más llamaban la atención de Cipriano estaban bien marcadas. Primero, esa valentía inusitada que afloraba de repente cuando era necesario, a pesar de ser tan pequeño. Segundo, una lealtad inquebrantable cuando confiaba en alguien, se apegaba como garrapata. Y tercero, una astucia que no era común en un niño de su edad, sabía leer a las personas con solo mirarlas. Pero el conflicto que el niño albergaba en su interior era demasiado pesado para alguien tan joven. Quería confiar en don Albino de verdad, quería encariñarse, pero sentía un miedo atroz de que todo se desvaneciera de nuevo y se quedara solo como antes. La primera semana transcurrió con Cipriano aprendiendo las tareas básicas del rancho. Don Albino le enseñaba a echar maíz a los animales, a sacar agua del pozo, cosas sencillas que un niño de 5 años podía hacer. El anciano era paciente, trataba al niño con un cariño que Cipriano no recordaba haber sentido antes, pero había algo extraño en el ambiente, algo que el pequeño no conseguía entender bien. Fue en la segunda semana cuando Cipriano comenzó a notar las cosas raras.
Don Albino se levantaba todas las madrugadas, antes de que cantara el gallo, y se dirigía a un rincón muy apartado del rancho, allá en el fondo, donde había un jacal viejo, cubierto de enredaderas y maleza. El niño, curioso como un gato, comenzó a seguir al anciano a escondidas, pisando de puntillas descalzas, escondiéndose tras los árboles y los montones de leña. En la tercera semana ocurrió lo primero que lo cambió todo. Cipriano logró acercarse bastante al jacal, sin ser visto, y espiar por la rendija de la madera vieja. Lo que vio lo dejó boquiabierto. Don Albino tenía un lugar lleno de frascos, ollas, hornillos, plantas secándose colgadas del techo, todo muy ordenado y limpio. El anciano estaba manipulando unas hierbas, mezclando cosas, haciendo unos líquidos coloridos que brillaban en la luz tenue que entraba por las rendijas. Parecía cosa de brujería, pero Cipriano no tuvo miedo. Se quedó allí mirando, fascinado. Fue solo al día siguiente que el niño se atrevió a preguntar: «Don Albino, ¿qué hace usted en ese jacal todas las mañanas bien temprano?» El anciano casi deja caer la olla que estaba sosteniendo. Se puso rojo, tartamudeó, pero luego suspiró hondo y se sentó en una silla vieja de vaivén. «Ven acá, muchacho. Ya que lo descubriste, voy a contarte un secreto que no puedo contarle a nadie». Don Albino explicó que hacía remedios caseros con hierbas de la región. No eran cualquier remedio. Eran fórmulas antiguas que su abuelo le había enseñado, que su bisabuelo le había enseñado al abuelo, y así sucesivamente, viniendo desde atrás, desde el tiempo de los indios viejos. Estos remedios curaban enfermedades que los doctores de la ciudad decían que no tenían solución. Gente desahuciada mejoraba, niños que estaban muriendo se ponían buenos, ancianos que no caminaban volvían a andar. Pero había un problema grave. Don Albino vendía a escondidas porque no tenía ningún permiso, ninguna autorización, y si la policía lo descubría iba a ser arrestado de inmediato. Cipriano escuchó todo con los ojos muy abiertos. «Pero si el remedio cura a las personas, ¿por qué está mal?», preguntó con esa inocencia infantil que va directo al grano. Don Albino esbozó una sonrisa triste. «Porque en el mundo de los adultos las cosas no son tan simples, muchacho. Tiene que haber papeleo, tiene que haber autorización, tiene que pagar un montón de cosas. Y yo soy solo un viejo pobre de la región. No tengo dinero ni estudios para conseguir todo eso». Pasó un mes desde que Cipriano había llegado al rancho. El niño ya estaba diferente, la barriguita ya no estaba hundida, las mejillas habían recuperado el color, los ojillos brillaban más. Ayudaba a don Albino en lo que podía, y el anciano comenzó incluso a enseñarle al pequeño sobre las plantas, cuáles servían para qué, cómo cosechar, cómo secar. Cipriano absorbía todo como una esponja. Memorizaba el nombre de cada hierba, cada hoja, cada raíz. Pero la paz duró poco. Una tarde de mucho calor, cuando Cipriano estaba regando las plantas cerca de la cerca, vio a lo lejos a los mismos 3 hombres que habían golpeado a don Albino. El corazón del niño se aceleró. Estaban hablando con alguien, señalando al rancho, haciendo gestos amenazantes. Cipriano corrió hacia adentro, sus delgadas piernas corriendo lo más rápido que podían. «Don Albino, don Albino, los hombres malos volvieron». El anciano palideció. Cerró la puerta con llave, cerró todas las ventanas, apagó las luces aunque era de día. Se quedaron allí quietos, el niño pegado al anciano, temblando de miedo. Se podía oír a los hombres afuera, rondando la propiedad, insultando, gritando que iban a volver. Después de un tiempo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron y el silencio regresó, pesado como el plomo. «¿Por qué quieren lastimarlo?», preguntó Cipriano, aún temblando. Don Albino suspiró hondo, pasando su mano temblorosa por la cabeza del niño. «Es una historia larga, muchacho. Pero el resumen es que hay gente que quiere esta tierra,
Quieren que la venda y me vaya. Solo que no puedo vender, ¿entiendes? Estas plantas que crecen aquí, algunas de ellas no crecen en ningún otro lugar. Si vendo, van a acabar con todo, van a plantar soya o yo qué sé, y van a destruir lo que lleva generaciones creciendo. La respuesta no calmó el miedo de Cipriano, pero le hizo entender que estaba en medio de algo más grande, más importante de lo que imaginaba. Esa noche, el niño apenas pudo dormir. Se quedó mirando las sombras en la pared, imaginando a los hombres malos volviendo, llevándose a don Albino, dejándolo solo de nuevo. El miedo a quedarse solo era peor que cualquier otra cosa. Al día siguiente, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Los pájaros cantaban, el sol brillaba, los animales del rancho hacían sus ruidos de siempre. Pero Cipriano notó que don Albino estaba diferente, más nervioso, mirando a todos lados, sobresaltándose con cualquier ruidito. El anciano comenzó a cerrar el jacal de los remedios con más cuidado. Escondía las cosas, no dejaba nada a la vista. Fue el lunes de la quinta semana que ocurrió el segundo giro inesperado. Cipriano estaba jugando cerca del gallinero cuando vio a los tres hombres volviendo. Pero esta vez no iban tras don Albino, iban tras él. Uno de ellos señaló al niño y gritó: «¡Es ese mocoso! ¡Él nos vio! ¡Atrápenlo!». La sangre de Cipriano se heló. Las piernas se movieron solas y salió corriendo como un cohete, metiéndose por la maleza, saltando cercas, metiéndose por donde cabía. Los hombres venían detrás, insultando, rompiendo ramas, pisando fuerte. El niño era pequeño, podía pasar por agujeros donde un hombre grande no cabía, y eso lo salvó. Corrió, corrió, corrió hasta no poder más, hasta que le dolieron las piernas, hasta que le ardió el pecho de tanto respirar. Cuando se detuvo, estaba en medio de la maleza tupida, lejos de todo lo que conocía. El sol ya se estaba poniendo y Cipriano se dio cuenta de que estaba perdido. Comenzó a llorar bajito, con miedo a la oscuridad que se avecinaba, con miedo a los animales, con miedo a los hombres malos. Subió a un árbol y se quedó allí, abrazado a la rama, temblando de frío y de pavor. Pasó toda la noche allí, escuchando los ruidos aterradores del monte, viendo siluetas en las sombras, sintiendo hambre y sed. Cuando salió el sol, Cipriano bajó del árbol e intentó encontrar el camino de vuelta, pero todo parecía igual: árbol, arbusto, pasto, maleza. Encontró unas frutas por el camino y comió, incluso sin saber si eran buenas o no. Le dolió un poco la barriga, pero el hambre dolía más. En el segundo día perdido en el monte, Cipriano ya estaba débil, lleno de arañazos de las plantas con espinas, con picaduras de insectos por todo el cuerpo. Las piernas tenían marcas moradas de tanto tropezar y caer. El niño lloraba, llamaba a don Albino, pero solo el viento respondía. Por la noche subió a otro árbol y se quedó allí, apenas pudiendo sostenerse de lo cansado que estaba. Fue en el tercer día, cuando Cipriano ya estaba casi por rendirse, que escuchó una voz conocida gritando su nombre. «¡Cipriano! ¡Cipriano! ¿Dónde estás, muchacho?». Era don Albino. El niño intentó gritar de vuelta, pero la voz estaba ronca de tanto llorar y gritar en los días anteriores. Logró emitir un ruidito rasposo, y el anciano, con ese oído entrenado de quien vive en el monte, lo escuchó. Don Albino apareció entre los árboles, todo sucio de tierra y ramas, con el rostro marcado de preocupación. Cuando vio al niño, los ojos se le llenaron de lágrimas. Tomó a Cipriano en brazos, lo apretó contra su pecho, y el niño sintió algo cálido esparcirse por su corazón. Era la sensación de tener a alguien que se preocupaba de verdad, que lo había buscado, que no se había rendido. El anciano llevó al niño de vuelta al rancho, limpió cada arañazo con cuidado, puso pomada en las picaduras, hizo un té de hierbas para calmar la fiebre que había comenzado. Cipriano se bañó, comió una comida caliente, y por primera vez en 3 días logró dormir de verdad.
en un sueño pesado de quien había regresado del infierno. Cuando despertó, ya era tarde por la noche. Don Albino estaba sentado en la silla de vaivén al lado de la cama, vigilando el sueño del niño. Cipriano abrió los ojos y vio al anciano allí, y tuvo certeza de una cosa: amaba a ese viejo de una manera que ni siquiera sabía explicar. No era solo gratitud, era más que eso. Era la sensación de haber encontrado un padre, una familia, un lugar en el mundo. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, mientras Cipriano aún se estaba recuperando, apareció en el rancho una mujer elegante, vestida con ropa de ciudad, cabello arreglado, maquillaje en el rostro. Ella golpeó la puerta con fuerza y cuando don Albino abrió, ella esbozó una amplia sonrisa y dijo: «Papá, finalmente te encontré. Vine a buscarte para ir a vivir conmigo a la ciudad». Cipriano, que estaba espiando desde lejos, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Don Albino tenía una hija? El anciano siempre dijo que no tenía a nadie en el mundo, que estaba solo. El niño vio al anciano palidecer, tartamudear, no saber qué decir. La mujer entró sin pedir permiso, comenzó a toquetear las cosas, a mirar todo con cara de asco, quejándose de la suciedad, del olor, de todo. «Papá, no puedes vivir así. Ven conmigo a la ciudad, voy a cuidarte muy bien. Tengo una casa buena, con todo limpito. Vas a tener comodidad, medicinas de farmacia de verdad. Vas a poder descansar», decía ella con voz melosa. Pero Cipriano, incluso siendo pequeño, sintió que había algo raro allí. La mujer no miraba al anciano con cariño, miraba con interés. No era amor de hija, era otra cosa. Don Albino estaba confundido, perdido. Dijo que necesitaba pensarlo, que no podía dejarlo todo así de repente. La mujer insistió, dijo que se quedaría unos días allí para convencerlo. Montó campamento en uno de los cuartos del frente. Y fue ahí que Cipriano comenzó a notar las cosas extrañas que hacía. De noche, cuando pensaba que todo el mundo estaba durmiendo, la mujer revisaba la casa. Cipriano, que tenía el sueño ligero de tanto tiempo en la calle, se despertaba con los ruiditos y la veía toqueteando los papeles de don Albino, buscando algo. Una noche, el niño la vio intentando forzar la puerta del jacal de los remedios. Despertó al anciano, que sorprendió a la mujer en el acto. La discusión fue fea. La mujer intentó inventar una excusa, pero don Albino, a pesar de viejo, no era tonto. Él fue juntando las piezas. Esa mujer no era hija suya para nada. Era una estafadora que había oído hablar de los remedios milagrosos. Quería robar las fórmulas para venderlas a alguna empresa grande de la ciudad. El anciano la expulsó del rancho en medio de la noche, le mandó irse y no volver nunca más. Cipriano sintió un alivio enorme, pero también vio cómo don Albino quedó afectado. El anciano se sentó en el porche, mirando al cielo estrellado, y el niño se sentó a su lado. «Tú sabías que ella era mentirosa desde el principio, ¿verdad?», preguntó don Albino. Cipriano asintió con la cabecita. «¿Cómo lo supiste?». El niño se encogió de hombros. «Ella no lo miraba con amor de verdad. Yo sé cuando el amor es mentira». Aquellas palabras de un niño de 5 años tocaron a don Albino en lo más profundo del corazón. Él jaló al niño hacia su regazo, aunque estuviera un poco grande para eso, y dejó caer una lágrima. «Eres especial, Cipriano, muy especial, y te prometo que nunca te voy a dejar solo, ¿oyes bien? Nunca». Pero las promesas, por más sinceras que fueran, no siempre dependían solo de la voluntad. Al día siguiente, comenzó a llover. Una lluvia torrencial, de esas que inundan ríos y derriban cercas. Don Albino necesitaba ir a la ciudad a buscar unos víveres que se habían acabado y algunas hierbas que no crecían en el rancho. Llevó a Cipriano con él, en la camioneta vieja que escupía humo negro y hacía un ruido de motor enfermo. La ida fue tranquila,
Compraron lo que necesitaban, incluso tomaron un helado en la plaza. Cipriano estaba feliz, agarrado al anciano, mirando todo con esos ojos curiosos. Pero en el regreso, la lluvia empeoró. El camino de tierra se convirtió en barro. La camioneta derrapaba para todos lados y don Albino apretaba el volante con fuerza, intentando mantener el control. Fue en una curva, cerca de una barranca, que sucedió. La camioneta derrapó feo, giró y se despeñó barranco abajo. El mundo se puso de cabeza, el vidrio se rompió, el metal se abolló, y cuando todo paró, la camioneta estaba de lado en una zanja, con agua de lluvia comenzando a entrar. Cipriano estaba atrapado por el cinturón, llorando a gritos, y don Albino estaba inconsciente, con la frente sangrando. El niño intentó moverse, pero estaba atascado. El agua subía rápido, ya estaba a la altura de su pecho. El pánico se apoderó de él, y Cipriano gritó con todas las fuerzas que tenía, incluso sabiendo que nadie iba a oír en esa lluvia torrencial. El agua seguía subiendo, fría y sucia, y el niño pensó que iba a ser el fin, que iba a acabar allí, ahogado junto con la única persona que le había quedado en el mundo. Pero entonces, como un milagro, aparecieron personas. Primero eran siluetas en la lluvia, después fueron quedando más claras. Eran hombres y mujeres de la región, gente que conocía a don Albino, gente que había sido curada por sus remedios. Formaron una cadena humana, tomaron cuerdas y comenzaron a tirar de la camioneta. Eran tantos, tanta gente bajo aquella tormenta, arriesgándose para salvar al anciano y al niño. Con mucho esfuerzo, lograron voltear la camioneta y abrir la puerta. Sacaron a Cipriano primero, lo envolvieron en una cobija. Después sacaron a don Albino, que despertó tosiendo agua. Llevaron a los dos a casa de una señora del pueblo. Los secaron, les dieron té caliente, cuidaron de sus heridas. Don Albino se había roto el brazo y tenía un corte feo en la frente, pero iba a estar bien. Cipriano solo tenía unos rasguños y el susto de su vida. Esa noche, viendo a toda aquella gente turnándose para cuidarlos, Cipriano entendió una cosa. Don Albino no era solo importante para él, era importante para mucha gente. Los remedios del anciano salvaban vidas y las personas lo sabían. Estaban allí porque debían algo, porque tenían gratitud, porque el mundo aún tenía gente buena. Se quedaron 3 días en la casa de aquella señora antes de poder regresar al rancho. La camioneta había quedado destruida. Tuvieron que pedir un aventón. Cuando llegaron de vuelta, el rancho parecía diferente, más especial, más importante. Cipriano miró todo con otros ojos, viendo cada planta, cada sembrado, cada pedacito de aquel lugar como algo valioso. Pero la paz aún no había llegado para quedarse. Una semana después del accidente, cuando las cosas estaban volviendo a la normalidad, apareció en el rancho un hombre de traje, acompañado de 2 matones. Don Albino se puso tenso en cuanto los vio. Cipriano se escondió detrás del anciano, agarrándose a su camisa con fuerza. «Don Albino, vengo a hacerle otra propuesta», dijo el hombre de traje, encendiendo un cigarrillo caro. «Doblo el valor que le ofrecí antes. Esta tierra vale oro, y usted lo sabe. Venda de una vez y vaya a vivir sus últimos años en paz, lejos de problemas». El anciano se mantuvo firme. «Ya le dije que no está a la venta. Esta tierra tiene historia, tiene vida. No es solo un pedazo de suelo para plantar soya». El hombre soltó una risita sin gracia. «Usted es terco, ¿verdad? Pero la terquedad tiene un límite. Mis muchachos aquí», señaló a los matones, «pueden ser muy persuasivos. Y mire», se agachó a la altura de Cipriano, «sería una pena si algo le pasara a este niño bonito». La sangre de don Albino hirvió. Incluso con un brazo roto, se colocó frente al niño como un escudo. «Salga de mi propiedad ahora mismo, y no le ponga un dedo encima al niño».
El hombre de traje se encogió de hombros. Está bien, pero piense bien en lo que le dije. Volveremos. Y se marcharon, dejando una amenaza pesada en el aire. Cipriano entendió en ese momento que los 3 hombres que habían golpeado al anciano, que lo habían perseguido, eran matones de este empresario. Todo tenía sentido ahora. Querían la tierra, e iban a hacer todo lo posible para conseguirla. Esa noche, don Albino se sentó con Cipriano y le explicó todo bien. El empresario quería la tierra porque había descubierto que allí crecían plantas raras que valían mucho dinero. No era solo por las plantaciones de maíz y frijol, era por las hierbas medicinales, por ese pedazo de tierra que tenía algo especial en el suelo, en el agua, en el aire. Si vendía, iban a destruir todo, a arrancar las plantas, a acabar con generaciones de conocimiento. «Pero usted no puede vender de verdad, ¿verdad?», preguntó Cipriano, con esa voz finita de niño preocupado. Don Albino negó con la cabeza. «No puedo, muchacho. Esto es más grande que tú y yo. Se trata de preservar algo importante para el mundo entero, pero tengo miedo de lo que estos hombres puedan hacer». El miedo era real y justificado. En los días siguientes comenzaron a suceder cosas malas en el rancho. Alguien soltó a los animales durante la noche, rompieron la cerca en varios puntos, arrancaron brotes de plantas importantes. Eran pequeños sabotajes, pero que mostraban que la presión estaba aumentando. Don Albino puso cerrojos mejores en las puertas, se mantuvo más alerta, dormía poco. Cipriano tampoco dormía bien, se quedaba despierto escuchando los ruidos de la noche, listo para avisar si algo sucedía. El niño se había convertido en el ayudante y el vigilante de don Albino, e incluso siendo tan pequeño, se tomaba esa responsabilidad muy en serio. La lealtad hacia el anciano no tenía límites, y haría cualquier cosa para proteger a aquel hombre que se había convertido en su familia. Pasaron 2 semanas más de tensión. Entonces, una mañana de sábado, cuando Cipriano despertó y fue a hacer sus tareas, vio a una mujer desconocida en la entrada. Era diferente a la estafadora de antes. Tenía cara de gente sencilla, ropa común, un aire humilde. Cuando vio al niño, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Tú eres Cipriano?», preguntó ella con voz temblorosa. El niño asintió con la cabeza, desconfiado. La mujer se arrodilló a su altura. «Mi niño, soy Erendira, tu tía. Soy hermana de tu madre. Te he buscado tanto tiempo». Y comenzó a llorar, queriendo abrazar al niño. Cipriano dio un paso hacia atrás, asustado. No recordaba tener ninguna tía, no recordaba nada de antes de la calle. Don Albino apareció, atraído por el ruido. La mujer se levantó y explicó todo. Había perdido contacto con su hermana años atrás. Solo se enteró de lo que había sucedido hace poco tiempo. Había buscado al niño por todas partes, hasta que alguien dijo haberlo visto en un rancho cerca de allí. Vino corriendo, queriendo llevarse al sobrino, darle una vida mejor en la ciudad. Cipriano sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Miró a don Albino con desesperación, buscando allí alguna respuesta, alguna salvación. El anciano estaba pálido, sin saber qué hacer. Legalmente, la mujer tenía derecho a llevarse al niño si demostraba que era pariente de verdad. Y ella tenía documentos, tenía fotos viejas de la madre de Cipriano, tenía pruebas. La tía Erendira no era mala. Realmente quería el bien para el niño, quería darle oportunidad, educación, un futuro mejor. Pero Cipriano no quería irse. Se agarró a la camisa de don Albino y se negó a soltarlo. «No quiero irme. Quiero quedarme aquí con usted». El corazón de la tía se partió al ver aquello, pero no se rindió. «Mi hijo, yo puedo darte escuela, ropa buena, comida segura. Aquí vives en medio de la nada, trabajando desde pequeño.
«Pero soy feliz aquí», gritó Cipriano, y aquellas palabras resonaron con fuerza. Don Albino se agachó, abrazó al niño y le dijo a Erendira: «Usted parece ser buena gente y sé que quiere lo mejor para el niño. Pero él es feliz aquí, está aprendiendo cosas importantes. ¿Será que podemos pensar en una solución?» Erendira respiró hondo. Veía el amor entre el anciano y el niño. Veía que allí había algo real, verdadero. No era solo refugio, era familia. Pero también tenía miedo. Miedo de que algo le sucediera a Cipriano en aquel lugar aislado, con aquellos hombres peligrosos rondando. Quedó en pensarlo. Dijo que volvería en unos días para conversar más. Cuando se marchó, Cipriano lloró mucho. Don Albino también estaba emocionado, intentando consolar al niño. «Nadie te va a sacar de aquí si tú no quieres, muchacho. Te prometo que voy a luchar por ti hasta el final». Pero los dos sabían que no dependía solo de ellos, que el mundo de los adultos tenía reglas complicadas y que el amor no siempre era suficiente para mantener a las personas juntas. Aquella noche, ni Cipriano ni don Albino consiguieron dormir bien. Se quedaron en el porche, mirando las estrellas, cada uno perdido en sus propios miedos y pensamientos. El niño se preguntaba si iba a tener que dejar atrás todo lo que había construido allí, toda aquella vida nueva que apenas había comenzado. Y don Albino se preguntaba si tenía derecho a retener al niño allí, si no sería egoísmo privarle de una vida mejor en la ciudad. La respuesta a estas preguntas llegaría pronto, pero de una manera que ninguno de los dos esperaba. Los días siguientes fueron los más difíciles que Cipriano había pasado desde que llegó al rancho. El niño vivía pegado a don Albino, con miedo de que en cualquier momento apareciera alguien para llevárselo. El anciano intentaba calmar al pequeño, pero él mismo estaba nervioso, sin saber cómo resolver aquella situación. Fue un jueves, 5 días después de la primera visita de Erendira, que sucedió algo que lo cambió todo de nuevo. Cipriano estaba ayudando a don Albino a cosechar unas hierbas cuando el anciano comenzó a hablar, con esa voz medio temblorosa de quien va a contar un secreto pesado. «Muchacho, hay algo que necesito contarte, algo que guardé por mucho tiempo y que ahora ya no puedo seguir ocultando». El niño dejó lo que estaba haciendo y miró al anciano con esos ojillos atentos. Don Albino se sentó en un tocón de árbol, acercó a Cipriano y comenzó la historia. «Mira, yo no nací en este rancho. Yo fui criado aquí, pero no nací. Yo también fui un niño sin nadie en el mundo, igual que tú, solo que quien me salvó fue tu abuelo». Cipriano abrió los ojos como platos. «¿Mi abuelo? Pero yo ni siquiera conocí a mi abuelo». Don Albino asintió, secándose una lágrima que se empeñaba en caer. «Tu abuelo, Hermenegildo, era el dueño de este rancho antiguamente. Él me encontró cuando yo tenía unos 7 años. Estaba muriéndome de hambre a la orilla del camino. Me trajo para acá, me crió como a un hijo. Me enseñó todo sobre las plantas, sobre los remedios. Fue él quien me transmitió todo este conocimiento que tengo hoy». El niño se quedó boquiabierto. «Entonces, ¿usted conoció a mi familia?» Don Albino asintió. «Conocí a tu madre cuando era pequeñita, del tamaño de tú ahora. La vi crecer, casarse, tenerte a ti. Pero luego sucedieron cosas malas y perdí contacto con la familia. Cuando me enteré de lo que había pasado con tus padres, te busqué por todas partes. Cuando tú me salvaste aquel día en el camino, casi no lo podía creer. Fue como si tu abuelo te hubiera mandado a mí». Las lágrimas corrían por el rostro del niño. «¿Por qué no me lo contó antes?» Don Albino abrazó a Cipriano con fuerza. «Porque tenía miedo, muchacho, miedo de que tú te apegaras a mí solo por causa de esta historia, y no porque realmente quisieras. Y también tenía miedo de que apareciera algún pariente de verdad queriendo llevarte,
y ahí me iba a doler demasiado tener que dejarte ir. Aquella revelación lo cambió todo en la cabeza de Cipriano. No era solo un anciano bondadoso que lo había acogido, era alguien que le debía todo a su familia, que estaba pagando una deuda de gratitud, que tenía una conexión real con su pasado. El niño sintió que pertenecía a aquel lugar de una manera aún más profunda ahora. ¿Y el rancho?, preguntó Cipriano. ¿De quién es? Don Albino soltó un suspiro prolongado. Tu abuelo dejó escrito antes de partir que todo esto iba a ser mío mientras yo tuviera vida, pero que al final tenía que pasar a los herederos de la familia, o sea, a ti. Esta tierra, todo este conocimiento es tu herencia, Cipriano. Yo solo lo estoy cuidando hasta que tú seas lo suficientemente grande para asumirlo. El mundo entero parecía haber cambiado en aquel momento. Cipriano no era solo un niño acogido. Él era el dueño legítimo de aquel lugar, el heredero de una tradición que venía de generaciones. La responsabilidad era enorme para alguien tan pequeño, pero al mismo tiempo le daba una sensación de pertenencia que el niño nunca había sentido antes. Cuando Erendira volvió 3 días después, don Albino le contó todo. Le mostró los papeles que el abuelo de Cipriano había dejado. Le explicó toda la historia. La mujer quedó impresionada, emocionada. Ella no sabía nada de eso, no tenía idea de que existía un rancho, una herencia, un legado esperando a su sobrino. Pero aún así, dijo Erendira con voz firme, él es muy pequeño para quedarse aquí solo sin estudiar, sin tener a otros niños cerca. No puedo simplemente dejarlo aquí e irme tranquila. Don Albino concordó. Tiene razón. Por eso quiero proponerle algo. No quiere mudarse para acá. Hay una casa allá en el pueblo, a unos 5 kilómetros. Podría vivir allá, trabajar por aquí cerca y venir a ver al niño todos los días. Así él se queda conmigo aprendiendo las cosas del rancho, pero usted se queda cerca para cuidarlo también. Erendira se quedó pensativa. No era una mala idea. Ella no tenía mucho en la gran ciudad, trabajaba en una fábrica que pagaba mal, vivía en un cuartito alquilado. Allí podía tener una vida más tranquila, más cerca de su sobrino. Después de mucho pensarlo, aceptó. Iba a intentar encontrar un empleo en el pueblo, iba a mudarse, iba a formar parte de la vida de Cipriano de una manera que funcionara para todos. El niño se sintió aliviado. No necesitaba elegir entre su tía y don Albino, podía tenerlos a los dos. Su vida iba a tener más gente, más familia, más amor. Por primera vez en mucho tiempo, Cipriano sintió que las cosas estaban encajando, que tal vez el sufrimiento había llegado a su fin, pero el universo tenía otros planes. 2 semanas después, cuando Erendira ya se había mudado al pueblo y estaba empezando a trabajar en una tiendita del lugar, sucedió algo terrible. El empresario que quería comprar el rancho volvió, pero esta vez no vino a hacer una propuesta. Vino con una orden judicial. Alegó que don Albino debía dinero de impuestos atrasados, que el rancho iba a ser subastado para pagar la deuda. Don Albino se desesperó. Era verdad que tenía unos impuestos atrasados, había usado el dinero para comprar remedios y semillas, y acabó debiendo, pero nunca imaginó que podía perder el rancho por causa de eso. El anciano intentó explicar que aquella tierra no era ni siquiera suya de verdad, que pertenecía al niño, pero los papeles estaban todos a su nombre porque Cipriano era menor de edad. Asista hasta el final, usted no se arrepentirá. Comente lo que usted piensa que va a suceder. Su opinión es muy importante. Y inscríbase en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. La noticia se extendió por la región como fuego en pastizal seco. Las personas que le debían favores a don Albino se indignaron. ¿Cómo podían quitarle el rancho al anciano que había salvado a tanta gente? Comenzaron a organizarse, a juntar dinero, a intentar ayudar. Pero la cantidad que don Albino debía era demasiado alta. Nadie allí tenía tanto dinero.
Cipriano veía la desesperación en el rostro del anciano y su propio corazón se rompía. Después de descubrir que aquella tierra era suya por derecho, que era herencia de su familia, ahora iban a perderlo todo. No era justo. El niño lloraba todas las noches, abrazado a la almohada, sintiendo que el mundo era demasiado cruel. Fue entonces cuando apareció en el rancho un hombre que Cipriano no esperaba ver nunca más. Uno de los 3 matones que habían golpeado a don Albino aquel día en el camino. El niño sintió miedo. Se escondió detrás del anciano. Pero el hombre no vino con maldad esta vez. Vino cabizbajo, avergonzado, pidiendo hablar en privado. «Don Albino», dijo el hombre con voz baja, «vengo a pedirle perdón por lo que hice. Y vengo a avisarle de algo importante». El anciano se puso a la defensiva, pero dejó que el hombre hablara. «Aquella deuda que usted tiene, fue el patrón quien la armó. Él compró la deuda de otra persona, la juntó con unos intereses absurdos y ahora está usándola para quedarse con su tierra. Es todo un montaje». Don Albino sintió que la sangre le hervía. «¿Y por qué me estás contando esto ahora?» El matón miró al suelo. «Porque mi hija se enfermó. Los médicos no le dan solución. Y oí hablar de que usted cura a la gente, que tiene remedios que funcionan. Vine a pedir ayuda y a cambio le cuento todo lo que sé sobre los planes del patrón». Aquello era un giro inesperado que nadie esperaba. El enemigo estaba pidiendo ayuda, ofreciendo información valiosa a cambio de curar a su hija. Don Albino estaba dividido. Quería ayudar a la niña inocente, pero no confiaba en el padre de ella. Cipriano, viendo el conflicto del anciano, jaló su camisa. «Tenemos que ayudar a la niña. Ella no tiene la culpa de lo que hizo su padre». El anciano miró a aquel niño de 5 años, hablando con sabiduría de adulto, y tomó la decisión. Iba a ayudar a la niña, pero el padre tendría que probar que estaba diciendo la verdad sobre el montaje. El matón concordó, dijo que tenía documentos escondidos, pruebas de que el empresario había manipulado todo para quedarse con el rancho. En los días siguientes ocurrió una carrera contra el tiempo. El matón arrepentido, que se llamaba Cayetano, trajo los documentos escondidos y también llevó a su hija enferma para que don Albino la tratara. La niña, una pobrecita de 6 años llamada Armida, tenía una fiebre que no cedía, el cuerpo lleno de manchas, sin apetito, consumiéndose cada día. Don Albino preparó un tratamiento especial, usando las hierbas más raras, siguiendo las fórmulas antiguas con todo cuidado. Cipriano ayudaba, aprendiendo cada paso, memorizando cada ingrediente. La niña se quedó en el rancho por una semana y poco a poco fue mejorando. La fiebre bajó, las manchas desaparecieron, el apetito volvió. Era como un milagro sucediendo ante los ojos de todos. Cayetano lloraba de gratitud. Veía a su hija volviendo a la vida gracias a aquel anciano al que había golpeado, al que había perseguido. La culpa lo carcomía por dentro. Se redimió ayudando a don Albino de todas las maneras posibles. Trajo más información sobre el empresario, avisó sobre los próximos pasos de su plan, se convirtió casi en un aliado. Con las pruebas que Cayetano trajo, don Albino fue a buscar a un abogado. En el pueblo vivía un licenciado llamado Donaciano, un hombre de unos 40 años que había crecido en la región y había vuelto después de graduarse. Este abogado tenía una historia con don Albino. Cuando era pequeño, había enfermado gravemente, casi no escapó, pero los remedios del anciano lo habían salvado. El licenciado Donaciano miró los documentos y se indignó. «Esto es un fraude evidente. Voy a presentar una demanda impugnando todo, y no voy a cobrar nada, don Albino. Es lo mínimo que puedo hacer por usted». El proceso comenzó, pero era lento, lleno de burocracia, y la subasta del rancho estaba marcada para dentro de un mes. Era una carrera contra el reloj. Mientras tanto, la vida en el rancho continuaba, pero con una sombra pesada sobre todo.
Cipriano intentaba mantener la rutina, cuidaba de las plantas con aún más cariño, como si sintiera que podía perder todo aquello en cualquier momento. Su tía Erendira venía todos los días, traía comida, ayudaba en lo que podía, pero tampoco conseguía esconder la preocupación en el rostro. Fue en esa época que sucedió otra cosa inesperada. La mujer que se había hecho pasar por hija de don Albino, aquella estafadora que él había expulsado, volvió. Pero no vino con segundas intenciones esta vez. Vino humillada, desesperada, pidiendo perdón de rodillas. Don Albino, sé que no merezco nada de usted, pero mi hija se está muriendo, lloraba la mujer que se llamaba Edelmira. Los médicos la han desahuciado. Dicen que ya no hay nada que hacer. Por favor, le suplico, salve a mi niña. Hago cualquier cosa, doy todo lo que tengo, pero sálvela. Don Albino se quedó mirando a la mujer allí en el suelo, retorciéndose de desesperación, y sintió lástima. Incluso después de todo lo que había hecho, incluso después de la traición, no conseguía dejar que una niña inocente pagara por los errores de la madre. «Tráigala aquí mañana», dijo con voz cansada. «Voy a ver qué puedo hacer». Edelmira casi besa los pies del anciano de tanta gratitud. Al día siguiente, volvió trayendo a su hija, una niña de 4 años, llamada Filomena. La pobrecita estaba amarillenta, delgadita, sin fuerza para nada. Don Albino la examinó con cuidado, le hizo preguntas a la madre, y después fue a preparar los remedios. El tratamiento fue largo y difícil. Filomena se quedó en el rancho casi 2 semanas. Cipriano le hacía compañía, jugaba con la niña cuando tenía un poco de fuerza, le contaba historias. Era extraño ver a aquellas 2 criaturas allí, una luchando por vivir y la otra intentando traer alegría en medio de tanto dolor. Poco a poco, Filomena comenzó a mejorar. Las mejillas fueron ganando color, el brillo volvió a los ojillos, la sonrisa apareció. Edelmira no creía en lo que estaba viendo. La hija que los médicos habían desahuciado estaba volviendo a la vida. El amor que sentía por don Albino en aquel momento no tenía límites. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntaba todos los días. Don Albino siempre respondía de la misma manera: «Solo quiero que seas una persona mejor, que no engañes a nadie más». Y Edelmira prometió, juró, dijo que iba a cambiar de vida, que aquello había sido un aviso del destino. Cuando Filomena recibió el alta y se marcharon, Edelmira dejó un sobre en la mano del anciano. «No es mucho, pero es todo lo que tengo. Quiero ayudar con la deuda del rancho». Dentro había dinero. No era una fortuna, pero era dado con corazón sincero, con gratitud verdadera. Don Albino aceptó, emocionado. Pero aquel dinero, sumado a lo que otras personas de la región estaban juntando, aún no era suficiente para pagar toda la deuda. El día de la subasta se acercaba y la desesperación aumentaba. Cipriano veía a don Albino envejeciendo cada día, las arrugas haciéndose más profundas, los hombros más encorvados. El anciano apenas dormía, apenas comía, solo pensaba en cómo salvar aquella tierra que era todo en su vida. Fue una madrugada, faltando 5 días para la subasta, que Cipriano despertó con un ruido extraño. Se levantó de la camita y fue a ver qué era. Encontró a don Albino en el jacal de los remedios, llorando solo, sosteniendo en sus manos un cuaderno viejo lleno de anotaciones, las fórmulas antiguas, el conocimiento de generaciones escrito a mano por el abuelo de Cipriano. «Todo va a acabar, muchacho», sollozaba el anciano. «Voy a perderlo todo. Y lo peor no es perder la tierra, es perder el trabajo, los remedios, las personas que dependen de mí. Es dejar morir un conocimiento que tiene siglos, que ha salvado tantas vidas». Cipriano abrazó a don Albino, y los dos lloraron juntos allí, en medio de aquel jacal que olía a hierbas secas y esperanza. Al día siguiente, sucedió algo extraordinario. Llegó al rancho una comitiva diferente.
Eran personas de la Universidad de la capital, profesores de botánica, historiadores, investigadores. Habían oído hablar del trabajo de don Albino a través de uno de los pacientes curados, un profesor universitario, y vinieron a investigar. Lo que descubrieron dejó a todo el mundo boquiabierto. Las plantas que crecían en aquel rancho, algunas de ellas eran rarísimas, consideradas casi extintas. Y aún más increíble, encontraron documentos antiguos en la biblioteca de la universidad que hablaban sobre aquella región, sobre los indios que vivían allí siglos atrás y usaban aquellas mismas plantas para la medicina. «Esto es un patrimonio», exclamó uno de los profesores, un hombre calvo de gafas redondas llamado Bernardino. «No pueden vender esta tierra a un empresario para hacer especulación. Esto tiene que ser preservado. Tiene valor histórico, científico, cultural». Los investigadores tomaron fotos, recolectaron muestras, documentaron todo, prometieron ayudar, dijeron que iban a intentar transformar el rancho en área de preservación, que iban a presionar a las autoridades para impedir la subasta. Cipriano vio una luz al final del túnel, pero don Albino, ya cansado de tanta lucha, apenas conseguía creer que aquello podía funcionar. Faltaban 3 días para la subasta cuando el empresario apareció personalmente en el rancho, pero no era el mismo hombre de antes. Estaba diferente, abatido, con toda la soberbia desaparecida. Tenía una niña pequeña con él, de unos 4 años, que estaba tosiendo mucho, con el rostro pálido y los labios morados. «Don Albino», dijo el empresario con voz embargada, «vengo a pedir su ayuda. Mi hija, Juvencia, está muy enferma. Los médicos de la capital ya le hicieron todos los exámenes, ya intentaron todo, pero ella solo empeora. Yo oí hablar de sus remedios, de cómo usted salva a gente de la que la medicina tradicional se ha rendido». El anciano se quedó mirando al hombre que le había causado tanto sufrimiento, que había armado todo para robar su tierra, que había mandado a sus matones golpearlo y perseguir a Cipriano. Pero después miró a la niña enferma, tan pequeñita e inocente, y su corazón se ablandó. «¿Por qué debería ayudarlo?», preguntó don Albino. El empresario, que se llamaba Eleuterio, cayó de rodillas. «Porque mi hija no tiene la culpa de nada, porque estoy desesperado, porque sé que me equivoqué, que fui codicioso, que quería algo que no era mío. Renuncio a todo, a la tierra, a la subasta, a todo. Solo le pido que salve a mi niña». Don Albino miró a Cipriano como si buscara consejo en aquel niñito de 5 años. Y Cipriano, con aquella sabiduría extraña que tenía, dijo en voz baja: «Tenemos que ayudar, no por los adultos, sino por los niños que no tienen la culpa de nada». El anciano concordó. Trajo a la niña adentro, comenzó a examinarla. Era grave, los pulmoncitos estaban comprometidos, la fiebre era alta, el cuerpecito frágil luchaba por sobrevivir. Don Albino preparó un tratamiento intensivo, usando las hierbas más poderosas, las fórmulas más antiguas. Eleuterio se quedó en el rancho, durmiendo en una silla vieja, vigilando a su hija día y noche. Veía a don Albino trabajando sin parar para salvar a Juvencia, y la culpa lo carcomía por dentro. ¿Cómo había sido capaz de perseguir a aquel hombre? ¿Cómo había intentado destruir algo tan precioso? Durante 3 días fue una batalla. La niña empeoró antes de empezar a mejorar. Tuvo momentos en que parecía que no iba a aguantar. Pero don Albino no se rindió, y Cipriano se quedó allí a su lado, ayudando en todo, deseando con todas las fuerzas de su corazón. En el 3er día, la fiebre bajó. Juvencia abrió los ojillos y pidió agua. Fue como ver un milagro sucediendo. Eleuterio lloró como un niño cuando vio a su hija mejorando. Abrazó a don Albino, pidió perdón miles de veces, prometió arreglar todo lo que había hecho mal, y cumplió.
Llamó a su abogado en el mismo momento, mandó cancelar la subasta, pagó toda la deuda que don Albino tenía y aún hizo más. Se ofreció a invertir en la legalización de los remedios, a ayudar a transformar aquello en algo oficial, reconocido, protegido por ley. «Tengo dinero, tengo contactos, tengo recursos», dijo Eleuterio con voz humilde. «Déjeme usar todo eso para ayudarlo ahora. Es lo mínimo que puedo hacer». Don Albino aceptó, no porque confiara totalmente en el hombre, sino porque vio allí una oportunidad real de cambiarlo todo, de hacer que aquel conocimiento se volviera algo más grande. La noticia de la cura de Juvencia se extendió rápido. Los periódicos de la capital comenzaron a hablar del rancho misterioso donde sucedían curaciones milagrosas. Los investigadores de la universidad intensificaron el trabajo, trajeron más gente, hicieron más estudios. Descubrieron que el suelo de aquella región tenía minerales únicos, que la combinación de clima y tierra creaba condiciones perfectas para que aquellas plantas crecieran con propiedades medicinales excepcionales. Cipriano veía todo aquello sucediendo y apenas lo creía. De niño de la calle rebuscando latas, se había convertido en pieza importante en una historia que estaba cambiando la vida de tanta gente. Su tía Erendira estaba orgullosa. Venía todos los días a ayudar, cocinaba para todo el mundo que aparecía. El rancho, que antes era vacío y triste, se había convertido en un lugar lleno de vida, de movimiento, de esperanza. Pero no todo eran flores. Con toda aquella atención comenzaron a aparecer problemas nuevos. Gente queriendo explotar los remedios, empresas farmacéuticas ofreciendo dinero por las fórmulas, curiosos invadiendo la propiedad para ver las plantas. Don Albino tuvo que poner una cerca mejor, contratar ayuda para proteger todo. Fue en esa época que el licenciado Donaciano, el abogado, trajo una noticia importante. Había conseguido probar el fraude del empresario antes de que Eleuterio cambiara de bando. Había derrumbado la deuda falsa y, más aún, había encontrado una manera de legalizar la producción de los remedios. No iba a ser fácil, tenía que hacer pruebas, conseguir autorizaciones, pero era posible. El proceso para legalizar todo fue largo y complicado. Tuvieron que probar la eficacia de los remedios, hacer documentación de todo, enfrentar la resistencia de empresas grandes que no querían competencia. Eleuterio usó su dinero e influencia para ayudar, abrió puertas, pagó a especialistas, facilitó el camino. Cipriano acompañó todo, aprendiendo, creciendo. Incluso con solo 5 años, el niño entendía la importancia de aquello todo. Don Albino le enseñaba sobre cada planta, cada remedio, preparándolo para el futuro cuando tendría que asumir aquel legado. Pero en medio de tanta cosa buena sucediendo, vino otro golpe. En una noche de tormenta, un rayo cayó en el jacal de los remedios y comenzó un incendio. Don Albino y Cipriano despertaron con el olor a humo, salieron corriendo de la casa y vieron las llamas consumiendo años de trabajo, de conocimiento, de dedicación. El anciano quiso correr hacia dentro del jacal en llamas para salvar el cuaderno con las fórmulas antiguas, pero Cipriano se aferró a él. «No vaya, va a morir». Don Albino lloraba, viendo todo quemarse. Pero el niño no lo soltaba. Erendira llegó corriendo. Otras personas del pueblo aparecieron, hicieron una cadena con baldes de agua, pero no sirvió de mucho. Cuando consiguieron apagar el fuego, el jacal era solo cenizas y escombros. Don Albino cayó de rodillas delante de aquel desastre. Todo perdido, los remedios listos, los equipos, las plantas secas guardadas y, lo peor, el cuaderno con las fórmulas se había vuelto ceniza. El anciano sollozaba como un niño, y Cipriano lloraba junto, sintiendo el dolor del hombre que amaba como a un padre. Fue entonces cuando el niño tuvo una idea. «Don Albino, ¿usted no se acuerda de las fórmulas?»
El anciano negó con la cabeza. Recuerdo algunas, muchacho, pero no todas. Son tantas, tan complejas. Sin el cuaderno, mucha cosa se va a perder para siempre. Pero entonces Cipriano dijo algo impresionante. Yo recuerdo. Usted me enseñó todo, y yo lo memoricé. Consigo recordar las recetas, las maneras de hacer. Don Albino miró al niño sin creer. ¿Será que era posible? Comenzó a probarlo, preguntando sobre una fórmula, después otra. Y Cipriano respondía correctamente, con detalles, mostrando que realmente había guardado todo en la memoria. Era impresionante cómo aquel cerebro pequeñito había absorbido tanto conocimiento. Con la ayuda de Cipriano, comenzaron a reescribir las fórmulas. Tomaron cuadernos nuevos, fueron anotando todo lo que el niño recordaba. Llevó semanas, pero consiguieron recuperar la mayor parte del conocimiento. No estaba todo perdido al final. Y más aún, hicieron copias, las guardaron en lugares diferentes para nunca más correr el riesgo de perderlo todo. Reconstruyeron el jacal, mejor y más seguro que antes. Eleuterio pagó la obra, trajo material bueno, contrató a gente especializada. En 2 meses tenían un laboratorio nuevo, moderno, pero que mantenía la forma tradicional de hacer los remedios. Era la mezcla perfecta entre lo antiguo y lo nuevo. La legalización avanzaba. Las pruebas demostraron que los remedios funcionaban de verdad, que tenían sustancias activas poderosas. La universidad quiso hacer una asociación, estudiar más, desarrollar investigaciones. Se convirtió en un proyecto grande que unía conocimiento ancestral con ciencia moderna. Y en medio de todo esto estaba Cipriano, el niño que se había convertido en guardián de un tesoro inestimable. Pero la mayor revelación aún estaba por venir. Pasó un mes más con el rancho, transformándose en un lugar animado. Gente de la universidad iba y venía. El licenciado Donaciano trabajaba sin parar en los procesos de legalización. Y Eleuterio mantenía su palabra de ayudar en todo. Pero don Albino notaba que Cipriano estaba diferente, más callado, más pensativo, despertándose de noche con pesadillas. Una tarde de sábado, el anciano se sentó con el niño debajo del mango viejo del patio y le preguntó qué estaba sucediendo. Cipriano se quedó en silencio por un tiempo, moviendo la tierra con una ramita, hasta que finalmente habló con aquella vocecita fina. Tengo miedo de que todo esto acabe de nuevo, que pierda todo, que me quede solo otra vez. Don Albino jaló al niño hacia su regazo. Muchacho, entiendo tu miedo. Tú ya has perdido demasiado en la vida. Es normal tener miedo de perder de nuevo. Pero mira todo lo que hemos construido aquí. No somos solo tú y yo, ya no. Tienes a tu tía, tienes al licenciado Donaciano, tienes a la gente del pueblo, tienes tanta gente ahora. No te vas a quedar solo nunca más. Pero las palabras, por más cariñosas que fueran, no quitaban aquel miedo que moraba en el pecho del niño. Cipriano tenía solo 5 años, pero cargaba traumas que muchos adultos no conseguirían soportar. Por la noche, cuando estaba solo en el cuartito, abrazaba la almohada y rezaba bajito para que nada malo sucediera. Fue en esa época que llegó al rancho una señora mayor que iba a cambiar mucha cosa. Se llamaba Benita y tenía más de 80 años, con el cuerpo todo encorvado por el tiempo, pero los ojos aún vivos e inteligentes. Venía de muy lejos, de otro estado, porque había oído hablar de los remedios milagrosos de don Albino. «Mi nieto está muy enfermo», explicó la anciana con voz temblorosa. «Los doctores ya no dan esperanza. Él tiene solo 8 años. Es todo para mí desde que su madre se fue. Por favor, ayúdeme». Don Albino, como siempre, no tuvo el valor de negarse. Pidió que trajera al niño, dijo que iba a ver lo que podía hacer. Cuando el nieto de doña Benita llegó, todo el mundo quedó impresionado. El niño, que se llamaba Prisciliano, estaba en una silla de ruedas, las piernecitas delgadas y sin fuerza, el rostro pálido, pero los ojos llenos de vida.
Tenía una enfermedad rara que los médicos no conseguían tratar bien, que iba quitándole las fuerzas poco a poco. Cipriano se quedó mirando a Prisciliano con curiosidad. Nunca había visto a un niño en una silla de ruedas antes. Se acercó despacio, medio tímido, y preguntó: «Hola, ¿quieres jugar?» Prisciliano esbozó una amplia sonrisa. «Quiero, sí, pero no puedo correr ni saltar, entonces tenemos que jugar a algo que no requiera moverse». Los dos se hicieron amigos muy rápido. Mientras don Albino trataba a Prisciliano, Cipriano le hacía compañía. Le contaba historias, le mostraba las plantas del rancho, empujaba la silla de ruedas por los caminos de tierra. Prisciliano era inteligente, sabía leer y escribir, y comenzó a enseñarle a Cipriano. Doña Benita se emocionó al ver la amistad entre los niños. «Es bueno que tenga un niño cerca, él vive solo con gente vieja, no tiene con quién jugar». Don Albino también se alegró. Cipriano necesitaba amigos de su edad, de risas y juegos infantiles. El tratamiento de Prisciliano fue largo. Pasaron 2 semanas y él aún estaba allí, tomando los remedios, haciendo las terapias que don Albino preparaba. Y poco a poco, los milagros comenzaron a suceder. Primero fue un dedito del pie que se movió. Después fue la pierna entera que tuvo un temblor. Las fuerzas fueron volviendo despacio, como si el cuerpo estuviera despertando de un sueño profundo. En el 18º día, sucedió lo imposible. Prisciliano consiguió ponerse de pie solo por algunos segundos, temblando todo, pero lo consiguió. Doña Benita cayó de rodillas llorando. Cipriano saltó de alegría. Don Albino sonrió cansado pero satisfecho. Otra vida siendo salvada, otra prueba de que aquel conocimiento antiguo tenía un valor inmensurable. Pero mientras cosas buenas sucedían, problemas nuevos surgían. La fama de los remedios de don Albino se había extendido demasiado, y comenzó a aparecer gente queriendo sacar ventaja. Surgieron falsificadores vendiendo remedios del anciano milagroso, que no eran nada más que agua con cualquier hierba. La gente enfermaba con esas porquerías, y la culpa caía sobre don Albino. El licenciado Donaciano intentaba resolverlo jurídicamente, pero era difícil. «Necesitamos la legalización urgente», decía él. «Solo así vamos a poder procesar a esos aprovechadores y proteger el nombre del Señor». El proceso estaba avanzando, pero despacio, con tanta burocracia que dejaba a todo el mundo impaciente. Fue ahí que Eleuterio tuvo una idea. ¿Y si hiciéramos una demostración pública? Invitáramos a médicos, científicos, autoridades para ver el trabajo de don Albino de cerca, con testimonios, pruebas, evidencias. A don Albino no le gustó mucho la idea de la exposición, pero entendió que tal vez fuera necesario. Organizaron un evento en el rancho. Invitaron a gente importante de la capital, periodistas, investigadores. Montaron toldos, prepararon todo muy bien. Don Albino iba a mostrar cómo hacía los remedios, explicar las técnicas, presentar a pacientes que habían sido curados. Era una apuesta arriesgada, pero necesaria. El día del evento llegó. Había gente por todos lados, carros estacionados por doquier, personas de ropa fina pisando aquella tierra de la sierra. Cipriano sintió miedo de tanta gente extraña. Se pegó a don Albino y no quería soltarlo. Prisciliano, que ya estaba caminando con ayuda de muletas, se quedó al lado del amigo para darle apoyo. Don Albino comenzó la presentación. Mostró las plantas, explicó la historia de ellas, habló sobre las fórmulas antiguas, trajo a pacientes curados. Armida, hija de Cayetano, totalmente recuperada. Filomena, hija de Edelmira, gordita y saludable. Juvencia, hija de Eleuterio, corriendo por el patio llena de vida. Y Prisciliano, que dio algunos pasos sin muletas frente a todo el mundo, arrancando aplausos. Las personas quedaron impresionadas, médicos preguntaban, científicos anotaban, periodistas tomaban fotos. Todo estaba yendo bien,
hasta que apareció un hombre diciéndose representante de una empresa farmacéutica gigante. Él hizo una oferta tentadora. Quería comprar todas las fórmulas por una fortuna, transformar aquello en una línea de productos comercial, hacer que Don Albino se volviera rico. Pero el anciano se negó de inmediato. Esto no está a la venta. El conocimiento que tengo es para ayudar a la gente, no para hacer rico a nadie. El representante insistió, aumentó la oferta, pero Don Albino se mantuvo firme. No, y fin de la conversación. El hombre se marchó contrariado, y algunos que estaban allí pensaron que el anciano era loco por rechazar tanto dinero, pero aquella negativa tuvo una consecuencia inesperada. Días después, comenzaron a aparecer noticias falsas en los periódicos, diciendo que los remedios de Don Albino eran un fraude, que él engañaba a la gente, que los testimonios eran mentirosos. La empresa farmacéutica que había sido rechazada estaba detrás de todo, intentando destruir la reputación del anciano para después quedarse con las fórmulas gratis cuando él estuviera desacreditado. Fue una época terrible. Personas que antes buscaban a Don Albino comenzaron a tener miedo, pensando que era todo mentira. El rancho se quedó vacío de nuevo. Hasta algunos que habían sido curados comenzaron a dudar, influenciados por las noticias maliciosas. Cipriano veía el sufrimiento de Don Albino y su corazón se rompía. El licenciado Donaciano intentaba procesar a la empresa, pero ellos eran grandes, poderosos, con abogados caros. Era una lucha desigual. Eleuterio usaba sus contactos para intentar limpiar el nombre de Don Albino, pero la mentira siempre se extiende más rápido que la verdad. Fue un período de mucha angustia y lágrimas. Don Albino enfermó con tanto estrés. La presión, el cansancio, la edad, todo cobraba su precio. Comenzó a tener dolores en el pecho, falta de aire, mareos. Erendira y Cipriano cuidaban de él, pero el anciano estaba empeorando. Era como si toda la lucha le hubiera quitado las últimas fuerzas. En una noche particularmente difícil, Don Albino llamó a Cipriano y a Erendira al cuarto. Estaba acostado, con dificultad para respirar, el rostro grisáceo. «Escuchen, ustedes dos. Si algo me sucede, cuiden del rancho. Cipriano, tú eres joven aún, pero eres listo. Con la ayuda de tu tía y del licenciado Donaciano, lo conseguirás. Todo este conocimiento está en tu cabeza ahora. No puede perderse». Cipriano comenzó a llorar desesperado. «No hable así. Usted no va a ir a ningún lado. No me deje solo». El niño se tiró encima de Don Albino, abrazándolo con toda su fuerza. Erendira también estaba llorando, sosteniendo la mano del anciano, sintiéndola demasiado helada. Fue entonces cuando doña Benita, que aún estaba por allí ayudando en lo que podía, entró en el cuarto. «Don Albino, usted curó a mi nieto. Déjeme cuidarlo ahora». Ella trajo sus propios remedios caseros, tés de hierbas que ella conocía de su tierra, y comenzó a tratar al anciano. Era extraño ver al curador siendo cuidado, pero necesario. Llevó una semana para que Don Albino comenzara a mejorar. La respiración se hizo más fácil, los dolores disminuyeron, un poco de color volvió al rostro, pero había envejecido 10 años en aquellos días de sufrimiento. Se volvió más frágil, más dependiente de ayuda. Cipriano no se separaba de su lado. Tenía miedo de que si se alejaba, el anciano se fuera para siempre. Mientras tanto, Prisciliano recibió el alta. Ya estaba caminando solo, aún medio flojo pero firme. Doña Benita preparó el regreso a su casa, pero antes de irse hizo una propuesta sorprendente. «Don Albino, ¿por qué no deja que Cipriano se vaya conmigo unos tiempos? En mi ciudad hay una buena escuela. Él puede estudiar, aprender cosas que no aprende aquí. Y a Prisciliano le encantaría tener a su amigo cerca». La propuesta cayó como un rayo. Cipriano se asustó. ¿Irse? ¿Dejar a Don Albino, el rancho todo? Nunca.
pero Erendira pensó que tal vez fuera bueno. Mi sobrino necesita estudiar, tener educación. Aquí él solo aprende sobre plantas, pero ¿y el resto? ¿Leer bien, escribir, hacer cuentas? Don Albino estaba dividido. Quería lo mejor para el niño, sabía que la educación era importante, pero tampoco quería separarse de Cipriano, no ahora que estaba débil, necesitando ayuda. La discusión duró días. Doña Benita prometió cuidar del niño como si fuera su nieto. Prometió que podía volver en vacaciones, que sería temporal. Cipriano se negaba rotundamente. No iba, no quería, no aceptaba. Lloraba cada vez que el asunto surgía. Quieren deshacerse de mí, piensan que solo doy trabajo. Don Albino abrazaba al niño, explicaba que no era nada de eso, que era por su bien. Pero Cipriano no entendía, o no quería entender. Fue entonces cuando Prisciliano se sentó con su amigo y conversó. Cipriano, sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo de muchas cosas, pero ¿sabes lo que aprendí estando enfermo? Que a veces tenemos que ser valientes para estar mejor. Tú necesitas estudiar, aprender cosas nuevas. No es para siempre, es solo un tiempo. Y vamos a poder jugar todos los días. Las palabras del amigo tocaron a Cipriano de una manera diferente. Pensó durante días, luchó con el miedo que vivía dentro de él, hasta que finalmente tomó una decisión. Iba a aceptar irse, pero solo si don Albino mejoraba de verdad, solo si había gente cuidando de él muy bien, y solo si podía volver cuando quisiera. Don Albino concordó con las condiciones. Erendira se ofreció a quedarse en el rancho a tiempo completo, cuidando del anciano. El licenciado Donaciano dijo que iba a visitar siempre. Cayetano, el exmatón arrepentido, se ofreció a ayudar en el trabajo pesado. Una red de apoyo se formó alrededor de don Albino. Los preparativos fueron hechos. Cipriano iba a partir con doña Benita y Prisciliano dentro de 3 días. El niño ayudó a don Albino a organizar todo en el laboratorio. Repasó una vez más todas las fórmulas que había memorizado. Se aseguró de que nada sería olvidado. Era como si estuviera pasando la batuta, aún sabiendo que iba a volver. El día de la partida, la despedida fue de las más dolorosas. Cipriano abrazó a don Albino y no quería soltarlo. El anciano también lloraba, pero intentaba ser fuerte. Tú vas a aprender, vas a crecer, y cuando vuelvas vas a ser aún más especial de lo que ya eres. Yo voy a estar bien, tengo gente cuidando de mí. Y tú vas a hacerme sentir orgulloso, lo sé. Erendira abrazó a su sobrino. Prometió cuidar de todo allí. Prometió escribir contando cómo estaban las cosas. Cipriano entró en el carro de doña Benita, mirando hacia atrás todo el tiempo, viendo el rancho hacerse cada vez más pequeño, hasta desaparecer en el polvo del camino. Era la primera vez que se alejaba de allí desde que había llegado, y parecía que le estaban arrancando un pedazo de él. El viaje fue largo. Cipriano se quedó quieto la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Prisciliano intentaba animar al amigo, le contaba sobre su ciudad, sobre la escuela, sobre las cosas buenas que iban a hacer juntos. Pero Cipriano solo conseguía pensar en don Albino, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Cuando llegaron a la ciudad de doña Benita, Cipriano extrañó todo. Era mayor que el pueblo cerca del rancho. Tenía más casas, más movimiento, más ruido. La casa de la anciana era simple pero acogedora. Tenía un patio pequeño en el fondo donde ella cultivaba algunas plantas. No era el rancho, pero tenía un aire de hogar. Los primeros días fueron difíciles. Cipriano lloraba escondido todas las noches, abrazado a la almohada que no tenía el olor de casa. Comía poco, hablaba menos aún. Doña Benita intentaba consolarlo, hacía comidas ricas, contaba historias, pero el niño estaba inconsolable. Fue Prisciliano quien consiguió sacar a Cipriano de la tristeza profunda. Lo llevó a conocer la escuela,
le presentó a otros niños, le mostró la biblioteca llena de libros. Mira todo lo que puedes aprender aquí. Vas a poder ayudar aún más a don Albino cuando vuelvas. Vas a saber hacer cosas que ni siquiera él sabe. La escuela fue una revelación para Cipriano. Nunca había visto a tantos niños juntos, tantos libros, tanto conocimiento disponible. La profesora, una señora llamada Celestina, sintió un cariño especial por el niño nuevo. Veía que era inteligente, absorbía todo muy rápido, pero cargaba una tristeza profunda en los ojos. Las semanas fueron pasando. Cipriano comenzó a adaptarse, a hacer amigos, a gustarle aprender cosas nuevas. Descubrió que adoraba las matemáticas, que conseguía resolver problemas que otros niños encontraban difíciles. Aprendió a leer mejor, descubrió el placer de los libros, de las historias escritas, pero todas las noches, antes de dormir, rezaba por don Albino, y todas las semanas esperaba ansioso las cartas que Erendira mandaba contando cómo estaban las cosas en el rancho. Las noticias eran buenas. El anciano había mejorado bastante, vuelto a hacer remedios, recibía visitas de personas queriendo ser curadas. La lucha contra la empresa farmacéutica continuaba, pero con avances. Pasó un mes, después 2, después 3. Cipriano creció en esos meses, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aprendió que podía confiar en otras personas, además de don Albino, que el mundo era mayor que el rancho, que había espacio para que el amor creciera sin disminuir lo que ya existía. La amistad con Prisciliano se hizo aún más fuerte. Se convirtieron en hermanos de corazón. Doña Benita amaba a los dos niños como a nietos. Cuidaba de ellos con dedicación. Les enseñaba sus propios conocimientos sobre hierbas y plantas. Cipriano descubrió que ella también tenía una tradición de cura en la familia, diferente a la de don Albino, pero igualmente valiosa. Absorbió todo, mezclando conocimientos, expandiendo su comprensión. Pero la nostalgia de casa apretaba. Principalmente en las noches frías, cuando el viento golpeaba la ventana y Cipriano recordaba el ruido de los animales en el rancho, el olor a tierra mojada, la voz ronca de don Albino contando historias. Era en esos momentos que el niño se preguntaba si había hecho bien en venir. Las cartas de Erendira continuaban llegando, pero en una de ellas vino una noticia que dejó a Cipriano preocupado. La lucha judicial se estaba poniendo fea. La empresa farmacéutica había presentado una demanda pesada contra don Albino, alegando que él practicaba medicina ilegal, que ponía vidas en riesgo. Podían hasta meter al anciano en la cárcel si perdían el caso. Cipriano se asustó. Don Albino preso. No podía dejar que eso sucediera. Conversó con doña Benita, dijo que necesitaba volver, que tenía que ayudar de alguna manera. La anciana entendió, pero pidió que esperara un poco más. Estaban en las últimas semanas de clase y sería bueno que Cipriano terminara el período antes de viajar. El niño concordó, pero aquellas semanas fueron de agonía. Intentaba concentrarse en las clases, pero no conseguía parar de pensar en don Albino, en el rancho, en todo el peligro que rondaba. Por la noche, las pesadillas volvieron. Soñaba que llegaba al rancho y estaba todo destruido, que don Albino se había ido, que se quedaba solo de nuevo. Finalmente, llegó el último día de clase. Cipriano había completado un semestre de estudios, aprendido más de lo que imaginaba ser posible. La profesora Celestina le dio un diploma. Elogió lo mucho que había evolucionado, dijo que era un alumno excepcional. Pero Cipriano solo conseguía pensar en una cosa: volver a casa. Doña Benita y Prisciliano iban a llevarlo de vuelta. Hicieron las maletas, prepararon regalos para llevar, libros para don Albino, semillas diferentes, cosas de la ciudad que podían ser útiles en el rancho. La despedida de la profesora Celestina y de los compañeritos fue emotiva, pero Cipriano estaba demasiado ansioso para emocionarse mucho. El viaje de vuelta pareció aún más largo que la ida.
Cipriano se impacientaba, queriendo que el carro anduviera más rápido, que los kilómetros pasaran ligero. Cuando finalmente avistaron el rancho en el horizonte, el corazón del niño se aceleró. Estaba todo allí, de la manera que lo había dejado, solo que de alguna forma parecía más bonito, más especial. Apenas el carro paró, Cipriano saltó y salió corriendo. ¡Don Albino! ¡Don Albino!, gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. El anciano apareció en la puerta de la casa, más delgado, más encorvado, pero vivo, sonriendo. Los dos se encontraron en medio del patio y se abrazaron fuerte, llorando de alegría, de alivio, de amor. «Has crecido, muchacho», decía don Albino entre lágrimas. «Estás más alto, más listo, puedo ver en tus ojos». Cipriano solo conseguía abrazarlo más fuerte, sintiendo el olor conocido del anciano, la textura de la camisa vieja, la seguridad de aquellos brazos que eran su puerto seguro. Erendira apareció también, emocionada con la vuelta del sobrino. Abrazó a los dos, formando un círculo de familia allí en medio del patio polvoriento. Doña Benita y Pristiliano asistían desde lejos, felices por haber sido parte de aquella historia linda. Pero la alegría del reencuentro duró poco. El licenciado Donaciano llegó al rancho con el rostro cerrado, trayendo noticias malas. La empresa farmacéutica había conseguido una orden judicial. Don Albino estaba prohibido de hacer cualquier remedio hasta el juicio final del proceso. Y más aún, habían conseguido una orden para inspeccionar el rancho. Querían destruir todas las plantas medicinales, alegando que eran peligrosas. Era la peor noticia posible. Sin poder hacer los remedios, don Albino no podía ayudar a nadie más. Y si destruían las plantas, todo aquel conocimiento ancestral, toda aquella tradición de cura, sería perdida para siempre. Todo lo que habían luchado tanto para preservar estaba amenazado de nuevo. Cipriano sintió la desesperación apoderarse de él. Había vuelto justamente para ayudar, pero ¿qué podía hacer un niño de 5 años contra una empresa gigante, contra procesos judiciales, contra el poder del dinero? Miró a los ojos cansados de don Albino y vio allí una derrota que no podía aceptar. Fue en ese momento, en el fondo de la desesperación, que Cipriano tuvo una idea. Recordó algo que había aprendido en la escuela, algo que la profesora Celestina había enseñado sobre historia, sobre patrimonio, sobre leyes de protección. Jaló al licenciado Donaciano por la manga de la camisa. «Licenciado, ¿y si transformáramos el rancho en un lugar histórico protegido?» «Así no pueden destruir nada». Donaciano se quedó pensativo. Era una idea interesante, pero complicada. Necesitarían probar que el rancho tenía valor histórico, cultural, ambiental. Necesitarían documentos, estudios, apoyo de las autoridades. Pero tal vez fuera la única oportunidad que tenían. Fue entonces que el profesor Bernardino, aquel de la universidad que había venido antes, apareció trayendo una noticia increíble. Habían encontrado más documentos históricos, muy antiguos, que probaban que aquella región había sido tierra sagrada de los indios, que usaban aquellas plantas en rituales de cura hacía más de 500 años. El rancho de don Albino era la continuación directa de esa tradición milenaria. «Esto es patrimonio inmaterial de la humanidad», exclamaba Bernardino con entusiasmo. «No pueden destruir esto. Es conocimiento ancestral, es historia viva». Él trajo pilas de documentos, fotos antiguas, mapas, todo probando la importancia de aquel lugar. La esperanza volvió. El licenciado Donaciano comenzó a trabajar inmediatamente en un nuevo proceso, usando todas aquellas informaciones. Eleuterio movilizó su influencia para presionar a las autoridades. La comunidad se organizó, hicieron un manifiesto, mandaron cartas a los periódicos, gritaron a los 4 vientos que no iban a dejar que destruyeran aquel tesoro. Pero la empresa farmacéutica no se rindió fácil.
Mandaron inspectores al rancho, queriendo arrancar las plantas, llevarse todo. Don Albino y Cipriano se pusieron al frente, formando una barrera humana. Herendira, doña Benita, Cayetano, Edelmira arrepentida, Eleuterio, todos los que le debían favores al anciano aparecieron y se quedaron lado a lado, protegiendo aquel pedazo de suelo que era más que tierra, era esperanza, era vida, era amor transformado en cura. Los inspectores amenazaron con usar la fuerza, pero retrocedieron cuando vieron a tantas personas allí, inclusive niños. No querían crear un escándalo mayor. Se marcharon refunfuñando, pero avisaron que volverían con refuerzos. Aquella noche, todos se quedaron en el rancho montando guardia. Hicieron una fogata, cocinaron comida, contaron historias. Era como una vigilia, todos allí protegiendo algo sagrado. Cipriano, cansado de tanta emoción, durmió en el regazo de don Albino, rodeado de gente que amaba. Al día siguiente, llegó la noticia que iba a cambiar todo de una vez. La noticia llegó por la mañana a través del licenciado Donaciano, que apareció en el rancho con el rostro más animado que habían visto en semanas. Lo conseguimos. El gobierno reconoció el rancho como patrimonio cultural inmaterial. No pueden destruir nada más, ni sacar las plantas, ni impedir el trabajo de don Albino. El alivio fue general. Abrazos, lágrimas de felicidad, celebraciones. Cipriano saltó al cuello de don Albino, que giró con el niño aún con la espalda doliendo. Parecía que finalmente la lucha había llegado a su fin, que la victoria era de ellos. Pero como dice el dicho, nunca se canta victoria antes de tiempo. 2 días después, la empresa farmacéutica jugó su última carta. Presentaron un recurso alegando que el patrimonio cultural era una cosa, pero que practicar la medicina sin licencia era otra. Consiguieron una orden de arresto contra don Albino por ejercicio ilegal de la medicina. Venían a buscarlo al día siguiente por la mañana. La desesperación se apoderó de todo el mundo. Don Albino preso, aquello iba a acabar con el anciano. El licenciado Donaciano intentaba revertir la orden, pero el juez que la había dado era conocido por ser inflexible. Eleuterio intentaba usar su influencia, pero esta vez no había manera. La ley era la ley, y técnicamente don Albino estaba practicando la medicina sin ser médico formado. Cipriano se asustó. Abrazó a don Albino y no quería soltarlo. «No deje que se lo lleven. ¡No deje!». El anciano intentaba calmar al niño. Decía que iba a estar todo bien, que eran solo unos días hasta que lo resolvieran. Pero Cipriano veía en sus ojos que tenía miedo, mucho miedo. Aquella noche nadie durmió. Se quedaron todos allí en el rancho, en un clima pesado de despedida. Don Albino llamó a Cipriano y le dio las últimas instrucciones. «Si no vuelvo pronto, tú cuida de todo aquí. Tú sabes hacer los remedios, sabes cuidar de las plantas. Tu tía ayuda, el licenciado Donaciano ayuda, pero tú eres el guardián de verdad de este conocimiento ahora». Cipriano lloraba sin parar. «Yo no consigo hacer eso solo, lo necesito». Don Albino abrazó al niño con fuerza. «Tú eres más fuerte de lo que imaginas, muchacho. Desde el primer día que te vi en aquel camino de tierra, supe que eras especial. Tú me salvaste aquel día, y desde entonces me has salvado todos los días con tu amor, tu valentía, tu luz». De madrugada, Cipriano tuvo una idea desesperada. Despertó a todo el mundo y dijo: «¿Y si huyéramos? ¿Lleváramos a don Albino muy lejos, a donde nadie lo encontrara?». Pero don Albino negó con la cabeza. «No, muchacho, huir no resuelve nada. Iba a pasar la vida entera escondiéndome, y tú también ibas a sufrir con eso. A veces tenemos que enfrentar las cosas de frente». Cuando amaneció, el clima en el rancho era de velorio. Todo el mundo esperaba que la policía llegara en cualquier momento. Cipriano no se separaba de don Albino, agarrado a su camisa.
Erendira preparó café, pero nadie tenía hambre. El tiempo parecía haberse parado, cada minuto durando una eternidad. Fue entonces que sucedió algo totalmente inesperado. Llegaron al rancho no solo la policía, sino también una caravana enorme de carros. De dentro salieron decenas de personas. Eran todos pacientes que don Albino había curado a lo largo de los años. Armida, Filomena, Juvencia, Prisciliano y tantos otros, junto con sus familias, todos allí para testificar en favor del anciano. Pero había más. Del medio de la multitud salió un hombre elegante de traje. Uno de los carros era oficial del gobierno. Era un secretario de salud de la capital y traía una noticia increíble. Don Albino, en reconocimiento a su trabajo de preservación de conocimiento tradicional y a los resultados comprobados de sus tratamientos, el gobierno ha decidido concederle una licencia especial para practicar la medicina tradicional. Es algo inédito. Creamos una nueva categoría legal específicamente para su caso. Todo el mundo se quedó en silencio, sin creer lo que estaban oyendo. Era verdad aquello. Don Albino no iba a ser arrestado. El secretario continuó. Los estudios de la universidad, los testimonios de los pacientes curados, la importancia cultural de su trabajo, todo esto pesó en la decisión. El Señor podrá continuar haciendo sus remedios, ayudando a las personas de forma totalmente legal. La explosión de alegría fue como una represa rompiéndose. Gritos, abrazos, lloros, risas, todo mezclado. Cipriano saltó a los brazos de don Albino y los dos cayeron al suelo de tanta emoción, rodando en la tierra, llorando y riendo al mismo tiempo. Era como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de encima de todo el mundo. Pero la revuelta más increíble aún estaba por venir. El secretario sacó otro papel de la carpeta. Y hay otra cosa. Descubrimos algo interesante en las investigaciones que hicimos sobre su familia, don Albino. El anciano se quedó curioso, sin entender. El secretario miró a los papeles y dijo: «Usted no fue criado por el abuelo de Cipriano por casualidad. Investigamos los registros antiguos y descubrimos que usted es, en realidad, hermano de la abuela del niño». El silencio fue total. Todo el mundo procesando aquella información bombástica. Cipriano miró a don Albino sin entender. El anciano también estaba chocado, pálido, sin palabras. El secretario explicó: «Cuando usted era bebé, fue separado de su familia por causa de una inundación que destruyó el pueblo donde vivían. Fue dado por perdido, pero en realidad había sido rescatado y llevado a otra región. Sus padres biológicos nunca supieron que había sobrevivido. Años después, fue a parar en la mano de la misma familia que lo había perdido, sin nadie saber la conexión». Era increíble, parecía cosa de telenovela, pero los documentos estaban allí probándolo. Don Albino no era solo alguien criado por la familia de Cipriano. Él era de la familia. Era tío abuelo del niño de sangre. Todo aquel amor que sentían uno por el otro tenía una razón aún más profunda. Eran familia de verdad, unidos no solo por el corazón, sino también por la sangre. Cipriano comenzó a entender el peso de aquello. «Entonces, ¿usted es mi pariente de verdad? ¿Mi tío abuelo?» Don Albino, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, abrazó al niño. «Lo soy, muchacho. Somos familia de verdad. Siempre lo fuimos, aún sin saberlo». Era como si el universo hubiera conspirado para juntar a ellos dos, para arreglar una separación que había sucedido generaciones atrás. Aquella revelación lo cambió todo. Significaba que Cipriano tenía derecho legal de quedarse con don Albino, que nadie podía quitarlo de allí. Significaba que el rancho era de ellos dos por derecho de sangre y de corazón. Significaba que toda aquella lucha, todo aquel sufrimiento, había sido para reunir a una familia que el destino había separado hacía tanto tiempo. Erendira también se emocionó.
Entonces usted es tío de mi padre. Es mi tío también. La familia había crecido, se había descubierto, se había encontrado de una manera que nadie podía haber previsto. Y más aún, con don Albino, siendo pariente de sangre de Cipriano, todo el conocimiento ancestral pasaba naturalmente a la siguiente generación de la familia, como siempre debió haber sido. La empresa farmacéutica, viendo que había perdido todas las batallas, desistió de los procesos. No tenía más cómo ganar. El gobierno estaba del lado de don Albino. Toda la comunidad lo apoyaba y ahora hasta la cuestión familiar estaba resuelta. Intentaron una última jugada ofreciendo una asociación, pero don Albino se negó de nuevo. Quería mantener su trabajo puro, sin interés comercial, enfocado en ayudar a la gente. Con la licencia especial concedida por el gobierno, el trabajo de don Albino ganó otro nivel. Pudieron finalmente legalizar todo, abrir registros oficiales, documentar cada remedio, cada tratamiento. La universidad intensificó la colaboración, enviaron más investigadores, comenzaron estudios profundos sobre las propiedades de las plantas. Eleuterio, que se había redimido completamente, invirtió en la construcción de un centro de estudios en el rancho, no para hacer dinero, sino para enseñar a otras personas interesadas en la medicina tradicional. Jóvenes de la región comenzaron a aparecer queriendo aprender y don Albino, junto con Cipriano, comenzó a dar clases, a transmitir el conocimiento ancestral a la nueva generación. Prisciliano y su abuela Benita se mudaron cerca del rancho. El niño, ahora totalmente curado y fuerte, se convirtió en asistente de Cipriano. Los dos amigos trabajaban lado a lado, aprendiendo, creciendo, desarrollándose. El rancho se convirtió en un lugar de curación no solo del cuerpo, sino también del alma. La gente llegaba quebrada y salía reparada. Edelmira, la estafadora arrepentida, se convirtió en una de las mayores defensoras del trabajo de don Albino. Usaba la labia que antes servía para engañar, para ahora divulgar el bien, contando la historia del rancho, trayendo a personas que necesitaban ayuda. Filomena, su hija, creció saludable y fuerte, siempre agradecida por el anciano que la había salvado. Cayetano, el exmatón, se convirtió en empleado fijo del rancho. Cuidaba de la seguridad del lugar, pero más que eso, cuidaba de las personas con una dedicación de quien estaba pagando una deuda eterna. Armida, su hija, también saludable, ayudaba a Erendira en los cuidados de la casa y en la preparación de las comidas para todos los que vivían allí. Doña Benita, con sus más de 80 años, compartía sus conocimientos de hierbas con don Albino, creando una fusión de sabidurías que resultaba en tratamientos aún más eficaces. El rancho se había convertido en un centro de conocimiento tradicional, respetado hasta fuera del país. Investigadores internacionales venían a visitar, estudiar, aprender. Cipriano, que había llegado allí como un niño de la calle de 5 años buscando latas, se había transformado en algo mayor. No era solo el heredero del conocimiento ancestral, no era solo el guardián de la tradición. Él era la prueba viva de que el amor y la dedicación podían transformar destinos, de que un niño podía hacer la diferencia en el mundo. Pasaron meses desde aquel día terrible que casi había llevado a don Albino a la cárcel. El rancho estaba irreconocible. Tenía invernaderos nuevos, un laboratorio equipado, área de estudios, dormitorios para estudiantes, todo manteniendo el respeto por la naturaleza y por las tradiciones. Lo que antes era un lugar aislado y medio abandonado, se había convertido en un polo de conocimiento y curación. Pero no todo eran flores. Don Albino, a pesar de toda la alegría, estaba envejeciendo. El cuerpo cobraba el precio de tantos años de trabajo duro, de tantas luchas, de tanto sufrimiento.
Él sabía que no iba a vivir para siempre y por eso intensificó el entrenamiento de Cipriano, transmitiendo cada detalle, cada secreto, cada matiz del conocimiento ancestral. Cipriano, ahora con casi 6 años cumplidos, había madurado mucho. No era más aquel niño asustado y desconfiado de la calle. Era un niño aún, claro, con juegos y risas, pero cargaba también una sabiduría y una responsabilidad que impresionaban a todos. Sabía que un día tendría que asumir todo solo, y se preparaba para eso. En una tarde de domingo, don Albino llamó a toda la familia, Cipriano, Erendira, doña Benita, Prisciliano, para una conversación especial. Se sentaron todos debajo del viejo mango del patio, aquel mismo donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. El anciano, con la voz cansada pero firme, hizo un anuncio: «Quiero oficializar algo que ya es verdad en el corazón. Cipriano, quiero adoptarte legalmente como mi hijo. Quiero que tú lleves mi nombre, mi herencia, todo lo que soy». Cipriano se quedó sin palabras. Hijo, ser hijo de verdad de don Albino. El niño se lanzó a los brazos del anciano, llorando de alegría. ¡Quiero mucho! Don Albino abrazó al niño con toda la fuerza que aún tenía. Entonces vamos a hacer esto bien, con papeles, reconocido por la ley. Tú vas a ser Cipriano Albino, mi hijo, heredero de todo lo que hemos construido aquí. Erendira, aun sabiendo que eso significaba compartir a su sobrino legalmente con otra persona, se alegró. Veía cuánto se amaban aquellos dos, veía que era lo correcto a hacer. Yo apoyo totalmente. Ustedes ya eran padre e hijo en el corazón, ahora lo serán también en el papel. Doña Benita y Prisciliano también celebraron, felices por ver el amor siendo oficializado. Los trámites legales fueron rápidos, con toda la documentación probando el parentesco de sangre, más el vínculo afectivo obvio, más el apoyo de toda la comunidad. El juez aprobó la adopción sin problemas. Cipriano oficialmente se convirtió en hijo de don Albino, con derecho a nombre, herencia, protección legal, todo. El día en que recibieron los papeles fue de fiesta en el rancho. Hicieron una carne asada enorme, invitaron a todo el mundo que había sido parte de aquella jornada. Había gente de todo tipo, del pueblo, de la ciudad, de la capital, hasta el secretario de salud apareció. Era la celebración no solo de una adopción, sino de toda una historia de superación, de amor, de lucha. El licenciado don Asiano hizo un discurso emocionante. Cuando conocí a don Albino, yo era un niño enfermo que los médicos habían desahuciado. Él me curó, me dio vida nueva, y ahora lo veo haciendo la misma cosa con Cipriano, dando no solo curación física, sino curación del alma, de la soledad, del abandono. Este rancho cura a la gente de maneras que ninguna medicina consigue. Eleuterio también habló, con humildad. Yo fui el villano de esta historia. Quise destruir todo esto por ganancia, pero aprendí que hay cosas más valiosas que el dinero. Hay amor, hay tradición, hay conocimiento que salva vidas. Agradezco a don Albino por enseñarme eso de la forma más dura, pero necesaria. Juvencia, su hija totalmente recuperada, corrió al escenario y abrazó a su padre, mostrando que el amor había vencido a la ganancia. Cuando llegó el turno de don Albino de hablar, el anciano subió al palco improvisado con dificultad, las piernas temblando, pero la mirada firme. Yo comencé esta vida solo, un bebé perdido en una inundación. Fui criado por una familia maravillosa. Aprendí un conocimiento precioso, pero siempre sentí que faltaba algo. Hoy, a los 64 años, descubrí que lo que faltaba era este niño aquí. Jaló a Cipriano cerca. Él me salvó de una paliza en aquel camino, pero salvó mucho más que mi cuerpo. Salvó mi alma, me dio propósito, me hizo entender por qué todo en mi vida sucedió de la manera que sucedió. Era para llegar a este momento, a esta familia, a este amor.
Cipriano, aún siendo pequeñito, también quiso hablar. Pidió un banquito para subir al palco y con aquella vocecita finita pero clara dijo: «Yo no recuerdo bien mi vida antes de conocer a don Albino. O quiero decir, a mi padre». La palabra padre salió por primera vez, y don Albino lloró como un niño oyendo. Solo recuerdo tener miedo, hambre, frío y de estar siempre solo. Pero aquí aprendí que familia no es solo quien te hace nacer, es quien te hace vivir de verdad. Aprendí que el amor puede curar hasta las heridas más profundas. Y aprendí que a veces lo que parece el fin es solo el comienzo de algo mucho mejor. Las palabras de un niño de casi 6 años tocaron a todo el mundo allí. Muchos lloraron, otros aplaudieron de pie. Cipriano bajó del palco y abrazó a don Albino. Y en aquel abrazo había años de dolor transformado en amor, de miedo transformado en valentía, de soledad transformada en familia. La fiesta siguió noche adentro. Tocaron música norteña. Los niños jugaron, los adultos conversaron, se comió mucha comida buena. La luna llena iluminaba todo, y parecía que hasta el cielo estaba celebrando. Cipriano y Prisciliano corrían por el patio, ahora sin miedo, sin preocupación, apenas siendo niños de verdad por primera vez. Cuando la fiesta acabó y todo el mundo se marchó, quedaron solo don Albino, Cipriano y Erendira sentados en el porche. El anciano encendió su pipa vieja, sopló el humo hacia el cielo estrellado y dijo: «Sabes, muchacho, yo pasé la vida entera cuidando de gente, curando enfermedades, salvando vidas, pero solo hoy entiendo que quien necesitaba ser curado era yo. Yo tenía un agujero en el pecho del tamaño del mundo, de aquel bebé que se perdió en la inundación, de aquel niño que creció sin saber quién era de verdad. Y tú, Cipriano, tú llenaste ese agujero. Tú me curaste». Cipriano subió al regazo de su padre adoptivo. «Y usted me curó también. Me curó de tener miedo de amar, de tener miedo de perder, de tener miedo de vivir». Los dos se quedaron allí, abrazados, mientras Erendira lloraba bajito de tanta emoción. Los meses siguientes fueron de paz verdadera. El trabajo en el rancho continuó, cada vez más respetado y reconocido. Cipriano creció, aprendió, se desarrolló. Continuó estudiando con la profesora Celestina, que venía a dar clases, pero también continuó aprendiendo con don Albino sobre las plantas, los remedios, la tradición. El rancho se convirtió en modelo para otras regiones. Gobiernos de otros estados venían a conocer, querían replicar la experiencia. El conocimiento tradicional, antes despreciado y perseguido, ahora era valorizado, respetado, preservado. Y todo esto comenzó con un niño de 5 años que tuvo el valor de gritar y hacer ruido para salvar a un anciano siendo golpeado en el camino. Don Albino, viendo su trabajo reconocido, su conocimiento preservado, su familia completa, podía finalmente descansar en paz. No en el sentido de partir, sino en el sentido de no tener más que luchar, de no tener más que probar nada. Podía simplemente vivir, disfrutar de su nieto hijo, enseñar con calma, cuidar de lo que había construido. Cipriano, por su parte, floreció. El niño que buscaba latas, que dormía debajo de un puente, que tenía apenas la supervivencia como objetivo, ahora tenía futuro, tenía propósito, tenía amor. Sabía que un día iba a asumir completamente aquel legado. Iba a ser el guardián de la tradición, el curador de la nueva generación. Y no tenía más miedo. Tenía a don Albino, tenía a Erendira, tenía a Prisciliano, tenía a toda una comunidad que era su familia. La historia que comenzó con violencia en el polvo del camino, terminó con amor en el patio del rancho. La historia que comenzó con un niño solo y asustado, terminó con un niño rodeado de familia y lleno de propósito. La historia que comenzó con sufrimiento, terminó con superación.
Y cuando Cipriano se acostaba en su camita todas las noches, no rezaba más con miedo de perder todo. Rezaba con gratitud por haber encontrado todo. Agradecía por cada cicatriz, porque fueron ellas las que lo llevaron hasta allí. Agradecía por cada lágrima, porque fueron ellas las que regaron el amor que creció. Agradecía por cada momento difícil, porque fueron ellos los que mostraron el valor de los momentos buenos. El rancho continuó curando a la gente, no solo con remedios, sino con amor, con acogida, con esperanza. Se convirtió en un faro de luz en medio de la sierra, un lugar donde los milagros sucedían todos los días, donde las vidas eran transformadas, donde lo imposible se volvía posible, y todo eso porque un día, hace meses atrás, un niño pequeño decidió no huir del peligro sino enfrentarlo. Decidió hacer ruido en vez de quedarse callado. Decidió actuar en vez de solo mirar. Aquel momento de valentía cambió no solo la vida de él y de don Albino, sino la de cientos de personas que fueron curadas, de una tradición entera que fue preservada, de un conocimiento milenario que fue salvado del olvido. Algunos años pasarían aún. Cipriano crecería, se volvería un joven, después un hombre. Don Albino envejecería más, se volvería más frágil, pero siempre estaría allí, enseñando, guiando, amando. Y cuando llegara el día, mucho tiempo después, en que don Albino tuviera que partir de esta vida a otra dimensión, Cipriano estaría listo. No más como aquel niño asustado, sino como un hombre preparado, como un guardián digno, como un hijo que honraría a su padre hasta el último día. Pero eso era futuro distante. El presente era allí, en aquel rancho lleno de vida, en aquella familia remendada pero completa, en aquel amor que había vencido todas las adversidades. El presente era la paz de saber que habían llegado a donde necesitaban llegar, que habían encontrado lo que necesitaban encontrar, que se habían convertido en lo que necesitaban convertirse. Y cuando miraban al cielo estrellado de la sierra, don Albino y Cipriano sabían que en algún lugar, de alguna forma, el abuelo del niño, aquel que había criado al anciano sin saber que era hermano de su propia madre, estaba sonriendo, satisfecho por haber ayudado a coser aquella historia linda a través de las generaciones. La vida había sido dura, cruel hasta, había arrancado, lastimado, destruido, pero también había dado, curado, construido. Y al final, lo que quedaba no era el dolor, sino el amor, no era el sufrimiento, sino la superación, no era el fin, sino el recomienzo. El rancho continuaría allí, en medio de la sierra, curando a la gente, preservando la tradición, esparciendo el amor. Y Cipriano, aquel niño que un día no tenía ni nombre registrado, ahora tenía no solo nombre, sino historia, sino familia, sino futuro. El polvo continuaría subiendo en el camino, el sol continuaría agrietando el suelo, los animales continuarían haciendo sus ruidos. Pero ahora, en medio de todo eso, había un rancho donde los milagros sucedían, donde el amor vencía al miedo, donde la familia se construía no solo con sangre, sino principalmente con el corazón. Y esa, sí, era una historia que valía la pena ser contada, ser recordada, ser celebrada. Una historia de un niño y un anciano que se salvaron mutuamente, que construyeron juntos algo mayor que ellos mismos, que probaron que el amor, la valentía y la determinación pueden transformar hasta los destinos más sombríos en algo luminoso, bonito y eterno.